Al arrinconar a la persona en callejones emocionales sin salida, los complejos estancan el proceso de la individuación. Es fácil caer en la trampa, por ejemplo, de una implacable necesidad de venganza, o de la cólera por las heridas sufridas en la infancia, sin la menor posibilidad de perdonar, o sumirse en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene voluntad propia, muchas veces más fuerte que la capacidad del ego de resistirse. La personalidad hefestiana deberá librarse del complejo grave de la madre negativa antes de verse capacitada para individuarse y dejar atrás una eterna adolescencia enrabietada. Esto requiere una considerable dosis de energía, la cual en muchos casos viene alentada desde el exterior. Pero una vez queda libre del resentimiento hacia la madre, puede al fin ser dueña de sí y aspirar a una identidad plena como personalidad creativa. Su conexión vital con el instinto creativo depende de separarse de este complejo asociado a la madre. La individuación depende de forma crucial de este distanciamiento de la identificación con imágenes y relatos de la infancia. Pues bien, eso equivaldría a liberarnos de los complejos. La persona puede comenzar con un buen pie, pero después se queda atrapada en rutinas y hábitos que no se acaban nunca. En ocasiones la persona se frena porque la oferta de personajes de la cultura en la que se halla inmersa es muy limitada, tanto en personajes para cada uno de los sexos como en personajes válidos para los dos, y porque la cultura impone unos usos y costumbres restrictivos que obstaculizan el desarrollo individual profundo. Además, los complejos personales bloquean también el proceso y a veces conducen a la desintegración irreversible, o simplemente al estancamiento y a unas repeticiones infinitas que no dan mucha muestra de individuación. Lo que sí demuestra que se está avanzando por la senda de la individuación es una conciencia más amplia, más inclusiva, más integrada, una conciencia menos propensa a caer en operaciones defensivas como puedan ser las duplicidades o las proyecciones. Hay además un acceso mayor a las energías relativas a los instintos, por ejemplo, a la creatividad. Mantener en marcha el proceso de individuación exige un tipo concreto de actitud psicológica que podemos describir como si de un espacio se tratara. La psicoterapia profunda tiene por fin el abrir este espacio y establecerlo de manera firme en el funcionamiento psicológico de la persona, de manera que pueda seguir utilizándose después de terminar el tratamiento formal. El principio de individuación define un tipo específico de desarrollo psicológico que tiene lugar a lo largo del tiempo. Dicho desarrollo se plasma tanto en la dimensión consciente como en la dimensión inconsciente de la psique. Incluye una serie de períodos de lenta y gradual maduración, así como giros bruscos, trompicones y discontinuidades que puedan dar lugar a rápidos avances en la conciencia. Su escenario es el mundo interior, el mundo de la conciencia y lo inconsciente, y sus patrones y dinámicas tienen sus raíces en un proceso arquetípico que pertenece a los patrones innatos del inconsciente colectivo. Con frecuencia el proceso de individuación adopta la forma de un cuento o relato, o se imagina como un viaje, y su uso es tan excesivo que la idea del viaje imaginario raya casi en lo trivial. Pero tiene validez como metáfora, sobre todo cuando se usa para interpretar los sueños. Con todo hemos de ser realistas y preguntarnos, ¿de qué clase de viaje estamos hablando? ¿Dónde tiene lugar? Uno no se individua trasladándose literalmente de un lugar a otro. La cura en movimiento, como lo llaman en tono de burla los psicoterapeutas, ni haciendo un viaje por el mundo, la huida hacia la salud, a la que se suele recurrir como acción defensiva frente al sufrimiento psíquico. El viaje es evidentemente una metáfora, pero ¿qué implica? Es más, Jung consideraba la individuación como un proceso de desarrollo psicológico que no es lineal, excepto en los primeros años,
y que posteriormente se describiría más acertadamente como una circunvolución alrededor de un centro. La imagen del viaje, por el contrario, implica un movimiento lineal de un lugar a otro, pero esta imagen de circularidad o de circunvolución, como la llamaba Jung, tampoco debería tomarse como una especie de objeción literal al tema del viaje. Uno no se individúa simplemente dando vueltas en círculo literal o figuradamente. La gente ha utilizado imágenes como la del viaje y la circunvolución alrededor del centro, y de hecho las han utilizado de forma muy provechosa para captar aspectos o momentos del proceso. Son símbolos y pueden resultar útiles para entender o incluso impulsar el proceso de la individuación que toma una forma concreta en la vida de una persona. Evidentemente, sean cuales sean las imágenes empleadas para representar la individuación, deben entenderse como metáforas de un proceso psicológico que se desarrolla en un espacio que no es literal. Pero a su vez este espacio tampoco se puede describir adecuadamente como un mero espacio interno y mental. Esta es la paradoja. La individuación funciona tanto por sincronicidad, la unión de imágenes psíquicas y significados internos y personas, y acontecimientos externos, como por secuencias causales de actos y consecuencias. Por tanto, el espacio de la individuación es complejo, paradójico incluso. La individuación necesita y utiliza el mundo entero para sus sucesivas operaciones de separación y unión, con el fin de que se genere en la vida de una persona la individuación y que continúe a lo largo de su vida. Para eso debe crearse un tipo muy especial de actitud psicológica que dé cabida a la paradoja de que lo exterior es interior, a veces también viceversa, que lo interior es exterior, y que la psique y el mundo material son, en cierto sentido, dos caras de la misma moneda. La conciencia de que psique y mundo se hallan entrelazados de forma inextricable abarca toda experiencia vivida y se transforma en absolutamente simbólica, y se apoya en el reconocimiento de un mundo específicamente psicológico en el que hay sitio para llevar a cabo las operaciones de la individuación. Para comprender esto, daremos importancia otra vez al mito, el mito griego, pues este es no literal, simbólico y paradójico, es decir, tanto interior de la imaginación como exterior en el sentido de que se ubica en un lugar objetivo geográfico como el Monte Olimpo, por lo que ayuda a crear actitudes y procesos psicológicos visibles y palpables. No podemos tocar un complejo, probar el sabor de una figura arquetípica, pero los humanos los hemos imaginado con formas míticas y de este modo les hemos dado forma y textura. Los mitos son imágenes de figuras y procesos psicológicos a los que Jung denominaba arquetípicos. Seguiremos el rastro de Hermes para explicar el tipo de espacio que hace posible la individuación. A esto se lo llamó guía de las almas, y como tal podemos verlo en el papel de guiar la conciencia hacia lo desconocido y abrir espacios nuevos. Utilizaremos esta imagen para tratar el asunto de la creación de un tipo de espacio psíquico que pueda albergar y fomentar el proceso de la individuación. Incluso para personas de hoy en día que no crean en la existencia metafísica de los dioses. ¿Quién era Hermes? El mitógrafo alemán del siglo XIX, W. H. Rothschild, identificaba a Hermes con el viento, subsumiendo bajo esta identidad esencial todos los demás papeles y atributos del dios, como Hermes, en el papel de siervo y mensajero del dios celestial Zeus, o Hermes el veloz y alado, Hermes el ladrón y bandido, Hermes el inventor de la gaita y la lira, Hermes el guía de las almas y Hermes el dios de los sueños y del dormir, Hermes el promotor de la fertilidad en plantas y animales, Hermes el patrón de la buena salud,
Hermes, el dios de la buena fortuna, y Hermes, el patrón de las transacciones comerciales y de los negocios en mar y en tierra. Ingeniosamente Roger ligó todas estas funciones a la primitiva percepción de un dios del viento, de tal modo que Hermes viene a ser igual que el viento. La Oda al viento del oeste, compuesta por Shelley, se podría leer como un conmovedor canto a este dios. Oh viento salvaje del oeste, aliento del otoño, por cuya invisible presencia se mueven las hojas muertas, cual espectros que huyen de un mago. El viento es sutil, invisible y posee una fuerza impresionante. También es espectral. Se suele tomar como símbolo del espíritu, el cual, como dice la Biblia, sopla donde quiere. Escapa al control del hombre. Además es creativo, pues se reproduce el contacto con el agua y da lugar a un nuevo espacio ordenado que es el cosmos. Para los griegos este espíritu es Hermes, imaginado como un hombre joven, un puer eternus. Norman O. Brown emprendió la erudita búsqueda de la esencia de esta imagen arquetípica y la plasmó en su hoy clásica obra Hermes, el viento. Brown no habla en ningún momento del viento ni de ningún otro elemento de la naturaleza, sino que se centra en los rasgos antropomórficos de esta deidad griega. Brown ubica el centro de identidad de Hermes en su sigilo y su magia. En general, el mundo antiguo conocía a Hermes como un ser amoral, como el patrón de los ladrones, de los salteadores de caminos, de los viajeros, de los comerciantes y de los hombres de negocios. En el famoso retrato que nos ha llegado en el himno homérico a Hermes, aparece como un alegre y despreocupado embaucador. Sin embargo, para Brown, Hermes es más que un simple ladrón o embaucador. Es un mago, y de sus poderes mágicos emanan el resto de funciones y atributos. Según Brown, Hermes no es una presencia mágica meteorológica, sino psicológica, humana. Esto explica su capacidad para crear y para atravesar los espacios más inusitados y asombrosos. También es muy conocido el papel de Hermes como psicopompo, puesto aún más de relieve por el ensayo escrito por Kerenji sobre este dios. Tal atributo otorga a su imagen una mayor dimensión psicológica. Jung hace alusión a esta identidad de Hermes en su referencia a Hermes Quilenios. Hermes es el originador de Alineas. Escribe: hay un claro vínculo entre el Hermes de Brown, chamánico y mágico, y el Hermes de Roger, el dios del viento, en el hecho lingüístico de que viento y espíritu tienen en griego el mismo nombre, neuma. Hermes es un dios de almas, las cuales son espirituales y por tanto se encuentran íntimamente relacionadas con los procesos psicológicos. En el conjunto de historias relacionadas con Hermes, que nos han llegado de la tradición y la literatura griegas, se recorta claramente la silueta de este personaje. Es un joven apuesto con unas hechuras físicas ideales, de natural extrovertido, ágil y rápido, en el movimiento físico y dotado por la retórica, encantador y atractivo, dispuesto a servir más, no tan ingenuo como para que se aprovechen de él, amigable pero independiente, ingenioso, inteligente, en general benévolo, y con sentido del humor listo para usar en cualquier momento, atlético y sigiloso. En los relatos míticos no está en el centro de la política, de la toma de decisiones ni de ningún tipo de acción que implique poder. Más bien se encuentra en la periferia. Hermes anda siempre por el filo, por la orilla, es una persona de orillas, situada esencialmente en la liminalidad. La morada original de Hermes no está en el centro sino en la orilla de las cosas, en la frontera, apunta Brown. El principio paterno es en Hermes relativamente débil, es hijo ilegítimo de Zeus, que se prendó pasajeramente de la ninfa Maia, a la que le da un hijo, mientras que la figura materna es positiva, pródiga en cuidados y atención.
El puers eternus posee el espíritu ágil y veloz del viento y la inteligencia y habilidad de un mago. Sabe cómo hacer aparecer cosas y cómo hacerlas desaparecer también. Por supuesto, desde el punto de vista teológico, para nosotros Hermes no es un dios, sino más bien una imagen arquetípica. Pertenece a la herencia de la humanidad, como representación de determinado aspecto de la capacidad y función psicológicas. Para entender esta función debemos antes fijarnos en cómo se imaginaban los griegos a Hermes y en lo que representaba para ellos. Esto nos mostrará la función psicológica que estamos buscando en este dios, a saber, la de quien sabe abrir espacios liminales allí donde pueden empezar a desarrollarse procesos de transformación. Brown señala, lo que otros muchos estudiosos dicen también, que el nombre de Hermes deriva probablemente de la palabra griega herma, montón de piedras, y significa el del montón de piedras. La palabra griega epa, que significa montón o mojón de piedras, es muy parecida al nombre de Hermes en griego. A este respecto, Martin Nilsson, en su delicioso librillo Greek Folk Religion, imagina a un campesino andando por los campos de Grecia. Si nuestro campesino pasara por delante de un montón de piedras, como muy probablemente hará, podría colocar otra piedra encima. Si en lo alto del mojón hubiese una piedra alta, podría depositar algo de sus provisiones a modo de ofrenda. Haría este gesto como resultado de la costumbre, sin conocer la verdadera razón, pero sí sabría que hay un dios representado, encarnado en el montón de piedras y en la piedra alta que hay encima. Denominaría a ese dios Hermes por el montón de piedras, Herma, en el que mora, y a la piedra alta la llamaría Herma. Esa clase de mojones eran hitos en el camino, con connotaciones positivas para el caminante que trataba de dar con la senda correcta entre un punto y otro, andando por pistas desiertas, y su dios se convirtió en el protector de los caminantes. Y si por azar el caminante encontraba algo encima de la piedra, seguramente una ofrenda, que sería bienvenida para el pobre y hambriento, atribuía su afortunado hallazgo a la gracia del dios y lo llamaba un Hermaión. El nombre de Hermes está relacionado con el indicador de las fronteras que salpicaba todo el paisaje griego. Ese era el espacio mítico ocupado por Hermes en los tiempos del mito, y de ahí brota la experiencia de Hermes. Es un dios de fronteras y cruces. Nilsson prosigue diciendo que este montón de piedras que se ponía en los cruces de caminos podría estar ahí para indicar una sepultura, o quizás un cuerpo enterrado justo debajo. Esto señalaría un espacio que era un cruce de caminos en doble sentido con un eje horizontal y el otro vertical. Dicho de otro modo, un cruce de caminos tridimensional. Como dios de los viajeros vivos y muertos, Hermes ocupa un monumento que señala una frontera para este mundo y para el mundo de ultratumba. Kerenji hace hincapié en el papel de este dios como guía de las almas que han de cruzar la frontera entre la vida y la muerte, entre este mundo y el Hades, el mundo de las sombras. Debido a su asociación con las fronteras y con el reino de las sombras, Hermes lleva los rasgos de un dios de liminalidad, es decir, de un dios que habita intersticios. El elemento de ser extraño, raro, asombroso, en la experiencia de Hermes que Walter Orto destaca especialmente en su capítulo dedicado a Hermes, en The Homeric Gods, se aplicaría a este dios por su estrecha relación con los espíritus de los muertos y con el mundo de ultratumba. El Oxford Classical Dictionary afirma que mientras Hermes aparece como un joven, es seguramente uno de los dioses más antiguos, primitivos y próximos a los orígenes, y significa el espíritu que ronda u ocupa un montón de piedras, o tal vez una sola piedra colocada junto al camino con alguna finalidad mágica. La estatua clásica de Hermes llamada Herma fue una aportación posterior. Se trata de un pilar cuadrático de unos 2 metros de alto, normalmente sobre una base cuadrada, rematado con una cabeza barbuda y como elemento de la parte delantera un falo erecto.
Las hermas aparecieron por primera vez hacia el año 520-524 a.C., durante el gobierno del tirano Hiparco, quien ordenó colocar por toda Grecia estas figuras como indicadores de fronteras. Lo extraño es que la herma no tiene ninguna de las cualidades de movimiento y liviandad habitualmente asociadas con el espíritu de Hermes, y la cabeza que lo corona es la de un hombre mucho mayor y con barbas. Es cualquier cosa menos juvenil, dinámico y etéreo. Como indicador de fronteras es geométrico, de aristas duras, exacto y delimitador. Según Brown, Hiparco ordenó colocar estas figuras con el fin de integrar el culto a Hermes en la vida urbana y política de la ciudad-estado. Esto puso a Hermes más en el centro de la conciencia griega. Además, se colocaba una herma en los propileia, entradas, de los recintos sagrados y de los templos, donde indicaba la frontera del témenos. Con este avance, la liminalidad pasó a ocupar un lugar más cercano a la centralidad y pasó a formar mayor parte de la conciencia compartida por todos los integrantes de la cultura griega. A partir de entonces, por todas partes podía verse a Hermes en las fronteras, que pasó así a definir espacios, remitiendo al ciudadano hacia las dimensiones horizontal y vertical de la existencia. Como imagen psicológica arquetípica podemos ver a Hermes como una afirmación mítica de la tendencia innata de la psique a delimitar horizontes, tanto sensoriales como mentales, a señalar bordes y fronteras, a definir espacios. Esto está muy en consonancia con el principio de individuación mismo, el cual entra en funcionamiento con el fin de generar diferenciación. En su origen, Hermes se hallaba en el límite del espacio conocido, en forma de montículo de piedras, en una frontera. Su señal indicaba el límite de la conciencia. Más allá de la frontera se encuentra lo otro, lo espectral, lo peligroso, lo inconsciente. Pero cuando se crean los indicadores de fronteras y los propios límites, se estimula a la vez la curiosidad y el comportamiento explorador, y los nuevos espacios invitan al viajero osado y valiente a penetrar en ellos. Si Hermes marca la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, debemos tener en cuenta que esta frontera es siempre cambiante, fluctuante y es mercúrica. Lo que está de fondo y lo que está delante también puede trocarse instantáneamente y generar así nuevas percepciones e ideas novedosas. Dentro del área de lo conocido se forman unos recipientes que quedan reservados a actividades humanas de un tipo muy concreto, mientras que al otro lado se encuentran el otro, lo foráneo, el tabú, lo prohibido, lo no limpio. Hermes, plantado en la frontera, indica un límite psicológico y a veces moral y llama la atención hacia el espacio en el que se va a entrar o el que se deja atrás. La primera vez que aparece es posible que cree un nuevo espacio al dividir un vasto horizonte entre el aquí y el más allá, y de este modo crea al mismo tiempo conciencia y una nueva orilla del más allá de lo inconsciente. Su intervención en el campo perceptivo y psicológico crea nuevas posibilidades para la conciencia, así como nuevas orillas y nuevas fronteras, más allá de las cuales quedan los misteriosos otros, y cuando desaparece se produce una pérdida de identidad y de definición. En todo esto estamos haciendo énfasis en la fluidez, porque se trata de un elemento distintivo de la actitud psicológica necesaria para la individuación. El espacio reservado para la individuación cambia constantemente. No se encuentra solamente en una habitación, ni sigue unos patrones de ritmo predecibles. Debemos reconocer que las fronteras y las orillas son básicas para la percepción humana y su creación y relativa estabilidad son necesarias para el funcionamiento consciente elemental. Pero unas fronteras rígidas también crean problemas. Actúan como anteojeras. Si bien por una parte son necesarias para la claridad mental y el comportamiento en sociedad, pueden instituir graves limitaciones al sentimiento y a la imaginación. La individuación requiere un espacio flexible porque es esencial
la interacción con lo otro. Unas buenas cercas propician una buena relación entre vecinos. De hecho, las cercas hacen posible tener vecinos para empezar. Pero además, con los vecinos hay que negociar y realizar intercambios, por lo que habrá también que cruzar fronteras. Hermes parece simbolizar esta paradoja de levantar fronteras y cruzarlas. Las dos insertas en la misma función, porque sin fronteras no hay relaciones objetivas y sin relaciones no hay movimiento. La aparición de las hermas en el paisaje representa la introducción del principio diferenciado en el vacío pleromático, así como su superación. Esta función de crear diferenciaciones per se es arquetípica y no simplemente un producto del condicionamiento y de la cultura, aunque ésta tiene mucho que ver con la ubicación de dichas diferenciaciones y de los indicadores. En la medida en que logremos separarnos de la identificación con la familia y con la cultura, es decir, desengancharnos de la participación mística con nuestro entorno y nuestros condicionamientos inmediatos, así será también la amplitud de la puerta que se abrirá y que permitirá al factor hermético, arquetípico, actuar de forma más natural y espontánea. O dicho de otro modo, en esa medida se creará el espacio para la acción de la psique. El camino quedará así despejado en mayor o menor medida para que la imaginación rompa con el confinamiento cultural. Al liberar a Hermes del ego y sus condicionamientos, y al negarnos a aceptar las diferenciaciones y las fronteras culturales como absolutas, entramos en un estado de relación con y hasta dependencia de poderes arquetípicos que pueden poner en cuestión incluso nuestras acciones cotidianas más prosaicas. En el agora, y no solo en un cruce de caminos en el bosque, en casa, y no solo en las puertas del témenos sagrado, Hermes está presente. Esto quiere decir que todas las actividades y todas las conductas se pueden tomar como simbólicas, además de como algo concreto y práctico. Es una pista que nos servirá para percibir lo sagrado en el día a día. Al hilo del comentario sobre individuación y creatividad, trataremos ahora este tema para llevarlo un poco más allá. Winnicott estableció una astuta conexión entre el espacio transicional y la creatividad. A los eruditos, el falo erecto de los monumentos de Hermes los ha dejado siempre atónitos, y a los turistas les ha hecho gracia. Burket dice que una forma de demarcación territorial más antigua que el hombre es el gesto de enseñar el falo, que entonces queda sustituido simbólicamente por un montículo de piedras o estacas. En este sentido, los mojones de piedras y el falo apotropaico siempre han ido juntos. Burket, entusiasta observador del comportamiento animal y humano, que escribe sobre la influencia decisiva de lo biológico y de la evolución en la práctica religiosa, conecta el rasgo fálico de Hermes con el alarde fálico de determinadas especies de monos. El énfasis de Burket en el papel protector de Hermes y en el recurso a Hermes para blandir el derecho de territorialidad parece en el mejor de los casos algo forzado. Una cosa es decir que Hermes está en las fronteras y define espacios, y otra muy diferente convertirlo en un guardián. No es su papel. Es Cerbero el que guarda las puertas del Hades, no Hermes, y Apolos se sentiría insultado si se diese cuenta de que ha hecho falta tirar de un supuesto Hermes para guardar las puertas de su recinto sagrado en Delos. Hermes es más un ladrón que un guardián. El propio Burket llega a reconocer este punto. Resulta asombroso que un monumento de este tipo pudiese transformarse en un dios del Olimpo. La clave la tiene más bien la conexión de Hermes con la fuente de la vida, con el instinto de la creatividad. Una explicación mejor para la presencia del falo erecto en los monumentos de Hermes tiene que ver con su relación profunda con el instinto de la creatividad. El tema de la creatividad ocupa un lugar importante en toda una serie de cuentos, y algunos estudiosos hacen énfasis en ella como un atributo destacado de este dios.
Junto con Hefesto y Prometeo, Hermes era amado y adorado por los artesanos. La pura energía desbordante de la creatividad resuena en la imagen clásica de Hermes, tal como aparece retratado en el himno homérico. En este himno a Hermes se nos cuenta que el recién nacido crea la lira a partir del caparazón de una tortuga, el primer día de su vida. Más adelante se lleva el mérito de haber descubierto la forma de prender fuego frotando unos palitos, así como de inventar la gaita. Conforme vamos leyendo el himno, el puro deleite que muestra ante su propia inventiva rápida y decidida resulta contagioso. Después de su triunfal lucha con Apolo por alcanzar rango de igualdad con éste, descrita en el himno homérico, Hermes pasa a gozar de igualdad en las artes respecto de Apolo, el gran dios de la poesía, la música, la danza. En el himno, Hermes se dice seguidor de Mnemosine, la diosa de la memoria, y de sus hijas las musas. Es evidente su vinculación esencial con el instinto de la creatividad. Brown también extrae una diferenciación importante cuando señala que Hermes no es en un primer momento un dios de la fertilidad. El falo de su estatua no significa procreatividad masculina ni proeza sexual, cosa que sí implica el análisis hecho por Burkett. Brown asocia el falo con la faceta de mago de Hermes. Muchas veces las personas creativas parecen dotadas de poderes especiales y mágicos, y su talento puede parecernos formidable y luminoso. Así pues, el falo del monumento de Hermes conecta esta imagen con el instinto, mas no con el instinto sexual como tal, sino con el instinto de la creatividad. En Hermes tenemos a una figura que representa una unión entre la tendencia innata por parte de la psique a instalar fronteras y a definir espacios, y el instinto de la creatividad. En esta combinación concreta de factores, se logra que Hermes sea tan interesante desde el punto de vista psicológico, pues representa el instinto de la creatividad en marcha de una manera muy particular dentro de la psique. En la creación de espacios nuevos, inventivos, sobre todo espacios psicológicamente sutiles, es donde Hermes muestra su naturaleza y genio especiales. Embaucador y mago son calificativos adecuados para describirlos, pues se trata de espacios secretos de sutil interioridad. Algunos espacios poseen propiedades mágicas y son estilo Hermes. Unen el dentro y el fuera de manera sorprendente, como la cinta de Moebius. Las fronteras no son lo que parecen, incluso cuando se respetan cuidadosamente y se mantienen, incluyen paradójicamente el dentro y el fuera. Es como si la línea de demarcación fuese otro espacio, que puede abrirse a un espacio nuevo que es permeable a los otros espacios. Este es un espacio estilo Hermes, un espacio liminal. Así también la psique tiene fronteras, pero son ambiguas. Las fronteras de la psique se desangran en espacios liminales que ponen de manifiesto lo que Jung denominaba transgresividad. En la frontera de la psique hay un área psicoide, es decir, semejante a la psique, pero no limitada a la subjetividad. Es a un tiempo el dentro y fuera de la psique. La idea de Jung de la psique objetiva abarca un espacio que se encuentra más allá de la habitual dicotomía sujeto-objeto, interno-externo, e incluye los fenómenos parapsicológicos y la sincronicidad. Es el espacio de la individuación. Acoge la realidad interior y la exterior, así como las dimensiones conscientes e inconscientes. El yo y el mundo forman parte de él. En la conceptualización de la relación analítica, Jung indicaba un espacio con 4 vectores. Uno de conciencia a conciencia, es decir, la relación horizontal interpersonal. 2 de consciente a inconsciente en ambos pacientes, es decir, una relación vertical intrapsíquica en cada persona. 3 de inconsciente a consciente, es decir, una relación diagonal recíproca de proyección e introyección. Y 4 de inconsciente a inconsciente,
es decir, la relación recíproca en el nivel inconsciente donde tienen lugar las identificaciones proyectiva e introyectiva. Es una relación cuadrática. De los 4 vectores, el más fascinante es el cuarto, ya que es el que representa la conexión subterránea e implica el campo de reciprocidad que desafía las habituales fronteras de tiempo y espacio, de interior y exterior, de mío y tuyo. De este territorio surge una dinámica de individuación que definirá la cualidad del campo interactivo en cada relación analítica. Igual que los indicadores dedicados a Hermes de los cruces de caminos, la psicoterapia señala un doble cruce de caminos, horizontalmente en relación con el mundo psíquico y verticalmente en relación con el espacio psíquico. Pongamos un ejemplo de cómo este espacio se manifiesta en la práctica clínica. Una joven acude a la consulta pues quería someterse a terapia, ya que estaba estancada en su vida y sufría una depresión bastante profunda. Tras varias semanas trajo a la consulta un sueño. Ella estaba en la cama con una estrella de cine muy famosa, pero en esos momentos ya un tanto pasados de moda. El sueño pasaba a retratar algunos de sus conflictos y problemas personales de una forma bastante graciosa y gráfica, pero el detalle llamativo era que en aquel sueño aparecía esta identidad de aquella estrella de cine. Se le pregunta por sus asociaciones con ella, pero ella no supo decir nada al respecto, salvo que hacía muchos años había visto algunas de sus películas. Lo extraño y curioso era que había visto a la mencionada estrella de cine en un restaurante hacía solo unos meses. Esto, de ver a la estrella de cine, le dio al terapeuta la pauta de que se había activado un campo intersubjetivo inconsciente entre ambos, que ahora este espacio era un espacio hermético. Había empezado a formarse un espacio interactivo único en el espacio inconsciente que existía entre los dos. Se pueden ofrecer muchos otros ejemplos parecidos a estos. Se trata del elemento misterioso, lo importante aquí, espectral de la psicoterapia, e indica un espacio cerrado a cal y canto para el mundo en virtud de normas relativas al respecto a la intimidad, al deber de mantener la confidencialidad y a la renuencia del propio terapeuta a la hora de revelar información, pero aún así está profundamente abierto a él en otro nivel. La psicoterapia junguiana clásica utiliza 2 importantes métodos para llevar a cabo sus operaciones: el análisis de los sueños y la imaginación activa. Los dos invitan a la constelación de un espacio hermético, ya que ambos tienden puentes entre lo consciente y lo inconsciente. No obstante, la imaginación activa es una actividad que se realiza en soledad, uno solo, más que en presencia de otra persona. Funciona en el eje vertical más que en el horizontal y su función es constelar un espacio hermético dentro del individuo. Cuando Jung habla sobre su descubrimiento de la imaginación activa como método para impulsar la individuación al implicar al inconsciente en el proceso, explica que entró en esta geografía psíquica por primera vez con un temor considerable y bastantes nervios. Y dice, era como un viaje a la luna o como un descenso al vacío. En primer lugar se presentó la imagen de un cráter y tuve la sensación de estar en el país de los muertos. Al pie de una peña divisé 2 figuras, un anciano con barba blanca y una hermosa chiquilla. Hice acopio de todo mi valor y fui a su encuentro como si fuesen hombres auténticos. Atentamente escuché lo que me dijeron. Este es el comienzo de la imaginación activa como técnica para explorar la psique inconsciente. Y condujo a la creación de un espacio que Jung habría de ocupar una y otra vez durante el resto de su vida. Un espacio hermético en el que conversaba con un maestro y guía llamado Filemón y con toda una serie de personajes. La imaginación activa abre un espacio dentro de la matriz intrapsíquica que contiene una polaridad, el yo, ego, y el otro, normalmente una imagen arquetípica,
y genera una relación estilo cinta de Moebius con el mundo objetivo que es sincronística. Jung narra un acontecimiento que tuvo lugar aproximadamente un año después de su descubrimiento de la imaginación activa, en el que quedó constelada la psique objetiva y activados los fenómenos parapsicológicos y psicoides. Dice: con ello empecé a experimentar una intranquilidad que no sabía qué significaba o qué es lo que se quería de mí. El domingo por la tarde, hacia las 5, en la puerta de la casa sonó la campanilla con insistencia. Era un domingo luminoso y las dos muchachas estaban en la cocina, desde donde se podía ver el espacio abierto ante la puerta de la casa. Yo me encontraba cerca de la campanilla, la oí sonar y vi cómo se movía el martillo. Todos corrieron inmediatamente hacia la puerta para ver quién llamaba, pero allí no había nadie, y nos miramos como alelados. Les digo que la atmósfera estaba cargada. Naturalmente me acuciaba la pregunta: por el amor de Dios, ¿qué es esto? Entonces gritaron en coro: regresamos de Jerusalén, donde no hallamos lo que buscábamos. Así empiezan los Steppen Sermontes and Mortuos. En este ejemplo podemos ver la interpretación de fenómenos interiores y exteriores en un espacio liminal con carga eléctrica, el típico espacio hermético de la individuación, ubicado entre el mundo bañado con luz del día, el mundo de una serena tarde de domingo en el lago Zúrich, y los espíritus de los muertos que emergen de las profundidades de la historia del inconsciente, ávidos de nuevos significados. También ellos son figuras del alma en pos de la individuación. Así pues, resumiendo, el espacio de la individuación es por una parte un espacio en el que se pueden establecer diferenciaciones y en el que puede tener lugar la separación respecto de identidades anteriores mediante la reflexión y el diálogo, y por otra parte es un espacio en el que pueden aparecer nuevas figuras y contenidos y ofrecerse como instrumentos de interacción e integración. No se trata únicamente de un espacio interior, ya que puede implicar la participación de otras personas, como sucede durante una psicoterapia o en otro tipo de relaciones íntimas, así como la interacción con sus respectivas personalidades, tanto en el nivel consciente como en el inconsciente. Tampoco es exclusivamente un espacio interpersonal de relaciones íntimas, dado que deja sitio también para que entren figuras procedentes del inconsciente personal y colectivo. Los fenómenos asociados con el dios griego Hermes recogen muchos de los matices que presenta este tipo tan peculiar de espacio psíquico. Él es también el dios de las transformaciones.